ahora. Acaba de terminar la reunión del presidente con los alcaldes. Pamela Araya, te escuchamos. Es que estaba hablando por el micrófono, que es más fácil. 1, 2, 3. No, adelante, pasen en primera línea. Estamos esperando que el presidente, ¿verdad?, termine de esperar el arribo de todos los alcaldes que participaron de esta reunión. Esto es muy importante porque se deberá ejecutar una cuarentena muy masiva. Hemos tenido una buena reunión de trabajo con los alcaldes de Chile representados por sus asociaciones y también por algunos alcaldes de la región metropolitana. Chile, los chilenos, la sociedad civil, el gobierno, los alcaldes, todos estamos enfrentando grandes desafíos, grandes problemas. Son tiempos de adversidad y que requieren más que nunca unidad, voluntad para poder enfrentarlas con toda la fuerza que se requiere. Una pandemia es la pandemia sanitaria del coronavirus, la otra pandemia es la pandemia social de la recesión. Y podemos, sin duda, enfrentar ambas solo si estamos unidos. Por eso yo quisiera compartir con mis compatriotas hoy día un mensaje o una señal de alerta y un mensaje y una señal de tranquilidad. Alerta. El adversario, el enemigo, el coronavirus es un adversario formidable y que está golpeando al mundo entero y ha colapsado sociedades mucho más desarrolladas que la nuestra, como son los países más ricos del mundo. Y por eso no debemos bajar los brazos, no debemos relajarnos, no debemos descuidarnos. Todo lo contrario, tenemos que seguir tomando todas las medidas y precauciones sanitarias que sean necesarias. En forma colectiva, a través de la política de cuarentenas, la política de cordones o aduanas sanitarias, toque de queda, cierre de fronteras y muchas más. Pero nada reemplaza lo que cada uno de ustedes puede hacer en su hogar y en su vida personal, que son las medidas de precaución personales, el lavado frecuente e intensivo de manos, el uso de mascarillas, el evitar aglomeraciones, el mantener el distanciamiento social es absolutamente fundamental. Por esa razón, quiero hacer una señal de alerta y pedir a todos mis compatriotas que no bajemos los brazos, que no nos descuidemos. Esta es una enfermedad demasiado contagiosa y es una enfermedad demasiado intensiva como para descuidarnos en esta etapa. Pero al mismo tiempo quiero dar una señal de tranquilidad, porque Chile se preparó temprano y por eso logramos algunos éxitos que es bueno también tener conciencia y poner arriba de la mesa. En primer lugar, en nuestro país estamos haciendo muchos testeos. Estamos testeando cada día más. De hecho, hace 10 días atrás estábamos testeando alrededor de 5.000 casos diarios y ayer testeamos cerca de 12.000 casos diarios. Y eso es bueno. Es bueno porque logramos identificar a los enfermos, a los contagiados y darles el tratamiento médico que requieren. Y es bueno también porque logramos identificar a sus contactos estrechos y lograr el aislamiento social que se requiere. Si uno quisiera ser como Don Otto, que vende el sillón, diría no hagamos más testeos y se acaban los contagios. No es así. Los testeos no producen la enfermedad. Detectan, identifican a las personas enfermas para darles el tratamiento médico y aislar a sus contactos estrechos. Y por eso vamos a seguir con una política muy intensiva de testeos y vamos a seguir tomando las medidas que son necesarias, como las que anunciamos ayer en materia de cuarentenas en muchas comunas de la región metropolitana. Pero quiero también compartir con ustedes que en otras regiones del país la evolución es muy positiva. Lo que está pasando en Ñuble, lo que está pasando en O'Higgins, lo que está pasando en la Araucanía, son señales que las políticas y las medidas que juntos hemos tomado, porque esto no es un tema de gobierno ni de oposición, que juntos estamos tomando, son medidas necesarias y que van a producir los efectos que todos queremos. Pero también quisiera compartir con mis compatriotas que
Hay otras dos condiciones que ponen a Chile en una situación que nos puede dar algo de tranquilidad. En primer lugar, la tasa de mortalidad en Chile es una de las más bajas de América Latina, si no la más baja, y está entre las más bajas del mundo. Y eso es bueno, porque eso significa que estamos salvando vidas. Y en segundo lugar, nuestro sistema de salud, estresado, presionado, ¿cierto?, por la pandemia, está respondiendo. Y podemos decirle a los chilenos que nuestro sistema de salud, que lo hemos construido todos juntos durante décadas, está respondiendo en estos tiempos de grandes desafíos. Y por lo tanto podemos darle a las personas el tratamiento médico que requieren, las camas básicas, las camas de tratamiento intensivo, los ventiladores mecánicos. Y por eso yo quisiera enfatizar el sentido profundo del retorno seguro. ¿Qué significa retorno seguro? Partamos por qué significa seguro. Nadie va a retornar a sus actividades anteriores, educativas, de trabajo, de cualquier naturaleza, si no podemos asegurar condiciones razonables que garanticen su salud. Y esa es la primera prioridad de los chilenos, de los alcaldes y de nuestro gobierno. ¿Qué significa retorno? Que sin duda tenemos que prepararnos, como lo están haciendo todos los países del mundo. Acabo de hablar con el presidente Trump de Estados Unidos. Todos los países del mundo se han dado cuenta de que para evitar que la crisis social se multiplique en forma catastrófica, tenemos que buscar una forma de retorno seguro. Y nuestro plan de retorno seguro es por etapas, es gradual, es de acuerdo a las circunstancias y con una condición básica: asegurar la protección de la salud. Y por eso están volviendo los funcionarios públicos, no los de alto riesgo, porque los mayores de edad, los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas, queremos que se queden en sus casas. Pero sí los demás, que no están en condición de riesgo. ¿Para qué? Para atender las necesidades de los sectores más vulnerables y la clase media de nuestro país, para poder pagar los bonos, para poder verificar y fiscalizar los centros de adulto mayor, para poder entregar los seguros de desempleo. Ese proceso está en marcha y está avanzando. También está en marcha un proceso de la sociedad civil, del sector productivo. Eso lo decide cada empresa, cada trabajador. Pero el gobierno tiene una responsabilidad: asegurar que todo retorno sea seguro. Por eso tenemos protocolos de sanidad y de control y seguridad sanitaria para todos y cada uno de los sectores de nuestra economía. Y las mutuales, el DUOC, están certificando que las empresas cumplen con los protocolos. Y la tercera etapa, que todavía no tiene fecha, va a ser el retorno de los estudiantes a nuestros establecimientos educacionales. Y lo vamos a hacer cuando tengamos razonable seguridad de que va a ser un retorno seguro. Por eso estamos visitando cada una de las escuelas de nuestro país para verificar cómo se va a hacer el distanciamiento, cuántos alumnos pueden estar en cada sala de clase, dónde van a ser los recreos, cómo sanitizamos los espacios públicos, etc. Yo quisiera, volviendo al tema de los alcaldes, de compartir con ustedes lo que conversamos hace minutos atrás en la reunión que tuvimos con los alcaldes. Alcaldes, gobierno, todas las autoridades somos un equipo. Frente a esta pandemia sanitaria, el coronavirus, social, la recesión, no debemos pensar con la lógica de gobierno-oposición. Debemos pensar que somos parte de un equipo y que los chilenos esperan de este equipo que funcione con unidad, con responsabilidad para enfrentar estas dos pandemias. Y la palabra clave es unidad y colaboración. Y eso es el espíritu que pudimos ver en nuestra reunión del día de hoy. Pero también es cierto que los municipios, los alcaldes, son la primera línea del Estado. Son la línea que está más cerca de la gente. Y por tanto entendemos que deben jugar un rol fundamental siempre, pero especialmente en estos tiempos de dificultades. Por esa razón hemos conversado con los alcaldes el apoyo que el gobierno, que el Estado va a darles a los municipios para que puedan enfrentar bien sus responsabilidades, si son parte del Estado. Y ese apoyo tiene varios componentes. En primer lugar, vamos a firmar hoy día un decreto que aumenta sustancialmente las capacidades de fiscalización de los funcionarios municipales, para fiscalizar
las condiciones sanitarias, el cumplimiento de las cuarentenas, el cumplimiento del toque de queda, todo lo que se debe fiscalizar para fortalecer nuestra capacidad de combatir al coronavirus. Y eso es algo que los alcaldes lo habían pedido y que yo creo que es muy necesario y vamos a firmar ese decreto hoy día. Pero además de eso, hemos conversado con los alcaldes un apoyo para poder darle más músculo, más recursos a la fundamental labor que cumplen los municipios. Y por esa razón, el Estado va a financiar toda la pérdida de ingresos que significa, por ejemplo, la postergación en el pago de contribuciones o en el pago de patentes, de forma tal de no permitir esa caída, y eso significa un aporte de 154.960 millones de pesos. Pero sabemos que eso cubre la caída de ingresos por la postergación de ciertos pagos que van directo a las arcas municipales. Pero además de eso, vamos a inyectar recursos adicionales por 80.960 millones de pesos. Esos son los 100 millones de dólares que comprometimos cuando anunciamos el plan de recuperación económica, de forma tal de compensar en parte, porque no compensa la totalidad, la caída de ingresos que tienen los municipios producto de la crisis económica y social que estamos viviendo. Eso suma, ambas cosas juntas, suman, ¿cierto?, un aporte de 235.920 millones de pesos. Y yo creo que es algo que los municipios necesitan para poder cumplir con su labor, pero también quiero decirlo para hablar con mucha franqueza y con la verdad, que también los municipios van a tener que apretarse el cinturón, porque este aporte del Estado no compensa íntegramente la caída de los ingresos. Todos nos vamos a tener que ajustar el cinturón. Y el gobierno lo está haciendo también con un plan de austeridad que va a tener que doler, pero que es necesario para poder tener los recursos para donde están las prioridades, la salud de los chilenos, para poder ayudar a los que están sin ingresos, para poder proteger los empleos, para poder proteger a las familias de clase media y las familias más vulnerables. Y esto se suma, porque también hemos hecho en conjunto con los municipios un esfuerzo muy grande para estar a la altura de las necesidades y demandas que la crisis sanitaria significa. Por eso, para contribuir a que los municipios puedan fortalecer su rol en proteger la salud de sus vecinos, hemos hecho aporte a través del Ministerio de Salud, los gobiernos regionales y la Subdere por 113.281 millones de pesos. En síntesis, estamos enfrentando tiempos muy difíciles. Y en tiempos difíciles no hay soluciones fáciles. Pero en tiempos difíciles lo que se requiere es que los alcaldes y el gobierno actuemos con una gran sensibilidad, cercanía, empatía, comprensión de lo que está viviendo y sufriendo nuestros compatriotas. Pero también actuemos con responsabilidad, no con improvisación, ni populismo, ni demagogia, sino que haciendo lo que realmente hay que hacer. Yo estoy seguro que en esto, alcaldes y gobierno, somos un solo equipo, tenemos un adversario al frente que es el coronavirus y tenemos una misión que es lograr que Chile y los chilenos podamos enfrentar en buena forma la pandemia sanitaria del coronavirus y la pandemia social de la recesión. Quiero agradecer a los alcaldes por su actitud, por su colaboración, pero aquí la verdad es que todos estamos cumpliendo con nuestro deber. Los alcaldes cumpliendo con su deber y el gobierno cumpliendo con el suyo. Muchas gracias. Respecto al ingreso de emergencia familiar, ¿se va a tomar el camino del veto finalmente? ¿Y cuál también es el parecer de usted respecto al actuar de la oposición finalmente? Esta pandemia sanitaria del coronavirus y también la recesión de la economía mundial están produciendo un impacto muy fuerte en las familias chilenas, que han perdido sus trabajos, han perdido sus ingresos y están pasando tiempos muy difíciles. Por eso nosotros, como gobierno, desde muy temprano nos empezamos a preparar para enfrentar la pandemia del coronavirus y desde muy temprano nos empezamos a preparar para enfrentar la pandemia social. Y hemos creado una red de protección social, que lo que busca es proteger a todos los sectores vulnerables.
A los trabajadores dependientes, 4,7 millones de chilenas y chilenos, con la Ley de Protección del Trabajo. A los trabajadores informales y sus familias, con el proyecto de ingreso familiar de emergencia, que va a beneficiar a 4,5 millones de chilenos, dándoles un ingreso cuando más lo necesitan. Una familia promedio de 4 personas va a recibir un aporte, un ingreso familiar de emergencia de 260.000 pesos mensuales. Lo necesitan y ahora. Y por esa razón yo quiero pedirle al Congreso que no hagamos esperar a estos 4,5 millones de chilenas y chilenos. Lo necesitan ahora. Y que también entendamos de que tenemos que actuar con responsabilidad. A eso se va a sumar en los próximos días otro proyecto de ley que busca proteger a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario, 1.200.000 chilenas y chilenos que también han visto caídos sus ingresos. Y a eso se suma el bono COVID-19 que ya lo entregamos y que benefició a 2,8 millones de personas. Es una red de protección social que está ayudando, trayendo alivio a más de 10 millones de chilenas y chilenos. Un esfuerzo fiscal gigantesco. Y yo quiero también decir que el fisco no tiene una capacidad infinita y que está llegando al límite de lo que se puede hacer responsablemente. Bueno, el presidente Trump se comunicó con nosotros y hablamos de muchos temas, pero tal vez lo que más nos interesa a nosotros, igual como hay una carrera o una verdadera guerra, como dijo un ministro, por los ventiladores mecánicos, nosotros desde hace ya mucho tiempo estamos tratando de poner a Chile en una posición de privilegio para que cuando tengamos una vacuna, esa vacuna llegue a Chile en forma oportuna. Y por tanto hemos tomado contacto con los principales proyectos que están avanzando en una vacuna para que cuando esté esa vacuna Chile esté en el lugar, en la pole position, como se dice en deporte. Y eso lo conversamos con el presidente Trump porque él está muy optimista, como lo ha dicho públicamente, que tal vez podamos tener una vacuna antes de lo que muchos esperaban. Y por otra parte, además de la vacuna, también es importante los tratamientos terapéuticos. Y ustedes saben que los laboratorios americanos están invirtiendo enormes cantidades de recursos en tener una vacuna y en tener un tratamiento terapéutico. De esas cosas conversamos con el presidente Trump, igual como lo hemos conversado con otros países como Israel, el Reino Unido, que están también avanzando en esa materia. Y por supuesto que nos preguntó y comentamos respecto a cómo estamos enfrentando Estados Unidos y Chile. Él me contó, ¿cierto?, las dificultades que está enfrentando la economía americana, que está en una profunda recesión, que tiene una tasa de desempleo que ya pasó el 16%. Y tuvo palabras muy elogiosas para la forma en que Chile está enfrentando esta doble pandemia sanitaria y social. Si nos puede aclarar si finalmente el gobierno va a enviar el veto. Oiga, se hablan todos al mismo tiempo. Si nos puede aclarar, por favor, si va a enviar el gobierno este veto aditivo al proyecto de ingreso familiar de emergencia. El gobierno está consciente que el rechazo del Congreso al proyecto significa dejar a 4,5 millones de chilenas y chilenos sin una ayuda absolutamente necesaria y urgente. Y por lo tanto le puedo asegurar que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ese ingreso familiar de emergencia llegue y lo más pronto posible a toda la familia, y eso incluye la posibilidad de un veto presidencial. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidente Sebastián Piñera, entonces, que ha hecho este anuncio respecto de lo que tiene que ver con este ingreso de emergencia que ha tenido varios traspiés en el Congreso, y dice que van a hacer todo lo que esté al alcance para que las familias presenten o tengan este dinero de 260.000 pesos en promedio, y que claro, ante eso estarían haciendo todo lo que esté a su alcance. Estamos viendo si podemos conversar con los alcaldes, si es que, porque evidentemente necesitamos tener todas sus impresiones respecto de estos anuncios que ha hecho el presidente en materia de refuerzo de
facultades para que puedan fiscalizar, por ejemplo, las medidas de cuarentena, toques de queda y, por supuesto, lo otro que es lo que estaban pidiendo los alcaldes hace bastante tiempo, que es esta entrega de dineros también para poder paliar todos los efectos que han tenido con el coronavirus. Primero se habló de un apoyo en que el Estado va a financiar toda pérdida de ingreso por postergación de pagos, por ejemplo, las patentes, y esto es de 154.960 millones de pesos. Continúa entonces con otro anuncio también que tiene que ver con que se van a entregar estos 100 millones de pesos que tenían que ver con el plan de recuperación económica y así entonces es como se va a fortalecer a todas las comunas que se han visto afectadas, y acá surgen muchas dudas, sobre todo la opinión de los alcaldes que desde un principio han estado en esta especie de batalla con el gobierno para que puedan ellos tener más facultades, porque sabemos que muchas comunas no tienen la capacidad para poder enfrentar cuarentenas. Bueno, han ingresado los alcaldes, en un ratito más le vamos a estar entregando detalles de lo que digan los jefes comunales. Ya, vamos a